¿Cuánta división genera o incluso qué tan peligroso es el odio religioso cuando estamos hablando de un mundo tan pero tan convulso y tan cambiante como el que estamos viviendo, como el que estamos asistiendo? Y nos preguntamos eso porque la islamofobia ha ido en aumento y según la propia Organización de las Naciones Unidas ha llegado incluso a un nivel sin precedentes. Esto se traduce en algo nunca antes visto. Cuando hablamos de islamofobia nos referimos al odio hacia el Islam y todo lo que ello trae consigo, ¿no? Y curiosamente, un odio que ha incrementado desde que Israel mantiene la ejecución de la masacre contra los palestinos en la Franja de Gaza. Frente a ello, Naciones Unidas exige el nombramiento de un enviado especial para combatir la islamofobia, pero surgen más interrogantes. ¿Qué tan efectivo puede ser para combatir realmente la islamofobia? Un nombramiento de estos, cuando hay gobiernos que incluso promueven estos crímenes. Bienvenidos. No es una agresión verdadera, es una simulación de lo que para esta pareja de suecos representa el mundo árabe, una representación basada en mentiras o completa desinformación producto del incremento de la islamofobia, no solo en Europa, sino en Occidente. Profanaciones y quemas del Corán han hecho enfurecer infinidad de veces al mundo árabe. Las protestas no solo han sido en países musulmanes. Por ello, precisamente, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige a los estados implementar acciones para reducir la intolerancia hacia los musulmanes. Around the world, we see a rising tide of anti-Muslim hate and bigotry, and that can come in many forms: structural and systemic discrimination, socioeconomic exclusion, unequal immigration policies, unwarranted surveillance and profiling, restrictions in accessing citizenship, education, employment, and justice. Con 115 votos a favor, la resolución exige el nombramiento de un enviado especial para combatir la islamofobia y además insta a los Estados miembros a tomar medidas decisivas contra la intolerancia religiosa. In such critical moment, it is important to ensure that the United Nations remain united against attempts to embrace Islamophobia and such measures as Muslim travel bans, burning Quran, and bans on hijab and Muslim symbols. La medida llega mientras grupos de defensa de derechos musulmanes citan a Israel como el principal promotor de islamofobia sistemática, debido a la guerra que está llevando a cabo en Gaza. Solamente en Reino Unido denuncian un aumento de 235% de actos islamófobos desde el pasado 7 de octubre. Estados Unidos, a su vez, ha experimentado un incremento de 178% en las denuncias de este tipo de incidentes. Francia vio el año pasado una subida de 57% en incidentes contra musulmanes. Décadas de ocupación y apartheid de Israel han llegado a una conclusión predecible: el genocidio en Gaza. Algunos estados, como Sudáfrica, han afirmado valores humanitarios internacionales. Otros estados, como Estados Unidos y Reino Unido, han brindado ayuda militar y consuelo político a Israel, mientras ignoran el flujo diario de videos que documentan la reducción de Gaza a escombros. Este último ciclo de violencia en Medio Oriente ha provocado un aumento en el odio contra los musulmanes en los países occidentales que defienden y que acompañan la guerra israelí. En 2022, la Asamblea General de la ONU designó el 15 de marzo como el Día Internacional para combatir la islamofobia. Ahora, pasados 2 años, los expertos, así como los responsables de las Naciones Unidas, advierten que la discriminación y el odio hacia los musulmanes han llegado a niveles sin precedentes. Y lo que sí queda claro es que también hay un claro rechazo a estos crímenes de odio, hay un claro rechazo a la islamofobia. Quedó en evidencia hace unos días en la Organización de las Naciones Unidas. Nos acompañan los expertos, como siempre, buscamos el análisis correspondiente. Me acompaña José Antonio Alcaide, es analista político, analista internacional, investigador, es
articulista, es amigo de la casa, colaborador de diferentes medios internacionales y vamos a tratar de buscarle una respuesta a todo este aumento de la islamofobia en Occidente. Está en Madrid. Esta noche también nos acompaña don Iñaki Gil de San Vicente, es articulista, es escritor, es investigador, es analista político, también analista internacional. Conoce muy de cerca y muy de fondo todo lo que se teje en esos lazos europeos y que repercute desde luego en el planeta entero. Está en San Sebastián, en España. Señores, muy buenas tardes para ustedes, buenas noches desde Irán, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias Encantado a ustedes. A ustedes como siempre, gracias. Gracias a los dos por acompañarnos, por atender a nuestro llamado y por ayudarnos a entender sobre todo, qué es lo que vamos a tratar de lograr ahora, entender todo esto que está ocurriendo, ¿no? Don Iñaki, quiero comenzar con usted. ¿Cómo es que esos ataques islamófobos llegan a niveles sin precedentes? ¿Cómo llegamos a este nivel? ¿Cómo llegamos a este panorama? ¿Cómo se permitió más bien que se llegara? Bueno, ¿cómo se permitió? Porque se quiso y porque se potenció y porque se está multiplicando. Eso es la respuesta inmediata y directa y lógica de la última parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto? Porque estaba, como ya he dicho, planificado, ¿no? Pero hay que decir una cosa previa antes de todo lo demás, ¿no? La cultura occidental, pues prácticamente desde el siglo XVIII en adelante, es una cultura que ha ido avanzando en el chauvinismo, ha ido avanzando en la xenofobia para terminar en el racismo, ¿no? Y la bibliografía al respecto es aplastante. Todavía en el siglo XVI había verdadera admiración por China, mucha admiración por la cultura musulmana, etcétera, ¿no? Bien. Luego, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una cosa, y para centrarnos ya en la pregunta. La cultura musulmana representa dos cuestiones que Occidente teme fundamentalmente, ¿no? Por una parte, que esa cultura musulmana unifique, potencie, argumente y ponga un ejemplo práctico a los pueblos musulmanes de todo el mundo, no solamente a los pueblos árabes, ¿no? A los pueblos musulmanes, por qué tiene que resistirse al genocidio y a la política criminal lanzada desde el imperialismo occidental, ¿no? No se trata solamente de la cultura religiosa en cuanto tal, se trata también de la raigambre espacial, la raigambre cultural terrestre, la raigambre profunda que está en la simbología de los pueblos con respecto a su identidad religiosa, cultural, como estoy diciendo. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, en el trasfondo de esto, y también es lo que Occidente en estos momentos necesita vitalmente, es quitar a las culturas, primero árabes del norte de África y de Medio Oriente, pero también a todas las culturas musulmanas, quitarles los productos, las riquezas materiales que tienen, ¿no? Aquí tendríamos que analizar, aparte de Medio Oriente y el norte de África y de otras partes de África, tendríamos que analizar muchas de las culturas musulmanas en Asia, por poner un ejemplo, ¿no? O religiones musulmanas que están creciendo en África, como ya he dicho, pero también en nuestra América, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos, sintetizamos estos dos argumentos, llegamos a un tercero, y es que en estos momentos en Occidente hay una corriente muy clara, que es la corriente del sionismo cristiano que llaman, o del cristianismo sionista, que está potenciado por toda la cultura anglosajona, por la derecha y por la extrema derecha norteamericana, europea, etcétera, que ve un peligro al laicismo interno que está creciendo en Europa y en Estados Unidos, ve también un riesgo, que es la pérdida de las culturas históricas y los referentes históricos internos, ¿no? Y esto, en el contexto mundial en el cual Occidente está preparando, está lanzando muchas guerras regionales, está lanzando una política de saqueo, de robo generalizado, de explotación generalizada, pensando en un conflicto a largo alcance, con Eurasia y con el resto de países. Occidente necesita una excusa, una justificación y una coherencia interna que vaya más allá de lo meramente científico y que engarce con las creencias de los pueblos, ¿no? Y en este caso la creencia cristiana está siendo minada internamente, aparte por problemas internos de Occidente, el laicismo al que me he referido, está siendo minada también por la resistencia musulmana a ese saqueo, y porque hay muchos trabajadores y trabajadoras en Europa y también en América, en Norteamérica, que son de
cultura musulmana, o que en todo caso, aunque sean de cultura laica, tienen parientes musulmanes. Eso se ve en Francia, se ve en el Estado español, se ve en Gran Bretaña, se ve en Alemania, etcétera, ¿no? Y bueno, y aquí realmente Occidente tiene un serio problema. José Antonio, si sigue en aumento estos niveles de islamofobia que, repito, no tienen precedentes, nunca antes visto, entonces, ¿qué podría llegar a ocurrir a las puertas de que estamos, a qué nos estamos enfrentando? Bueno, lo cierto es que Iñaki lleva razón en muchísimas de las cosas que ha dicho, en otras se las discuto, pero en la mayoría sí lleva razón. Está existiendo un verdadero problema internacional causado básicamente por el interés económico. Es decir, el interés económico de Wall Street, de quién está detrás de Wall Street, que es la cultura israelí en definitiva, cultura judía, pues tiene verdaderamente, digamos, miedo, vamos a dejarlo en miedo, a la cultura islámica. El gran enemigo del Islam es desde luego Israel y es desde luego las creencias. Intentamos mantener comunicación con José Antonio Alcaide. José Antonio, ¿nos escucha? La actuación... Retomamos la idea. Israel está respaldado económicamente por Wall Street y para mantenerse en línea no le queda más remedio que actuar en la forma en que la está actuando, y es protegiendo a todos aquellos que quieren destruir la posible islamización. Es decir, hay que evitar que se islamice Europa, hay que evitar que se islamice el mundo. Y bueno, pues detrás de esa teoría que mantiene el pueblo de Israel, pues está indiscutiblemente la violencia. Y la violencia ya la estamos viendo en Gaza, pero la violencia la vemos en muchos sitios más. Y bueno, hay un viejo dicho que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Este no es un problema solo con el Islam. Lo que sucede es que el Islam es ahora mismo la religión fuerte, la religión con expansión y la religión que funciona. Pero detrás de esa religión, más actuaciones a otras religiones. A ver, Naciones Unidas, don Iñaki, está exigiendo textualmente el nombramiento de un enviado especial para combatir la islamofobia. Además, también pide a los gobiernos a gobiernos occidentales, ¿no?, cooperar para detener estos crímenes de odio. Pero ya tenemos el historial de diferentes enviados, diferentes relatores, diferentes representantes de oficinas que ha designado Naciones Unidas para intentar combatir, contener, controlar o llámese como se le quiera llamar, crímenes de guerra, la hambruna o diferentes otros ítems de los que intenta ocuparse, ¿no?, Naciones Unidas mediante sus oficinas. Entonces, honestamente, más allá de comunicados verbales y críticas que hacen estos diferentes relatores, estos diferentes veedores, estos diferentes designados por la Organización de las Naciones Unidas, ¿es una vía realista, Iñaki, para tratar de contener la islamofobia? No es una vía realista. Bueno, podría ser tener algo de razón y algo de parte, pero es poca comparado con la magnitud del problema, ¿no? Y aparte de eso, es una vía interesada ante todo y fundamentalmente por el desprestigio que ya tiene las Naciones Unidas, la caída en picado de sus recursos políticos nunca los ha tenido, excepto los recursos militares que le dan a algunos países y sobre todo la presión de Occidente, ¿no? Pero recursos económicos y sobre todo también la necesidad de mantener una burocracia que tiene dentro, alguna de la cual hace algún buen papel en el mundo. Bien, aparte de esto, la ONU, las Naciones Unidas se encuentran, si ya tiene esta dificultad, ya tiene este desprestigio, se encuentra en una situación crítica, ¿no? Por dos razones, básicamente, ¿no? Una, porque el genocidio del pueblo palestino, su propia pasividad en los ataques contra pueblos heroicos como es el sirio, como es el iraní u otros, el yemení, su propia pasividad con respecto a la destrucción de Libia en su momento, con respecto a las guerras contra el pueblo de Líbano, etcétera, por poner unos casos muy recientes, es simplemente eso, o su silencio con respecto a todas las mentiras que se han dicho sobre, por ejemplo, la situación que pueda haber con respecto a la cultura musulmana
musulmana en cuestiones básicas de derechos, etcétera, haciendo una abstracción y una falsificación con respecto a los derechos en Irán, etcétera, etcétera. Por eso las Naciones Unidas están atrapadas, ¿no? Y ante una situación que se le está yendo de las manos, intenta las dos cosas, ¿no? Por una parte, comentar algo, pedir que haya una resolución, que haya algo, que haya un debate, que haya una coordinación de fuerzas. Eso lo puede pedir cualquiera. No tiene recursos para avanzar en eso, no tiene recursos, y por tanto, bueno, en la medida en que puede ser un llamado de atención para algunos sectores muy pequeños, sea bienvenido. Pero también hay que decir lo siguiente, que tal y como está el conflicto ahora en el mundo, tal como esto, y una cosa que están planteando cada vez más países islámicos, más países musulmanes, más países de otras creencias, pero también más países del BRIC, de la multipolaridad, de Eurasia, etcétera, están planteando una reforma sustancial de las Naciones Unidas y de otras instituciones, ¿no? Yo creo que debiera ir por aquí. No digo que no deba impulsar un acuerdo inmediato y alertar al mundo de los peligros que tiene la islamofobia, que son terribles peligros, porque de ahí se puede pasar a mucho más, ¿no? De ahí se puede pasar a verdaderas persecuciones contra millones de personas en Occidente, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que las Naciones Unidas, ante todo y sobre todo, si quieren ayudar al Islam, si quieren ayudar a otros pueblos, si quieren ayudar a eso, lo que tienen que hacer es remodelarse internamente. Decir que ya está bien a su dependencia con respecto al imperialismo, que ya está bien su dependencia con respecto a ese ente sionista llamado Israel, y que hay que cambiar de arriba abajo. Esta sería la muestra un botón de lo que ocurre prácticamente siempre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Con los vetos de Estados Unidos. A ver, don José Antonio, mire, puntualmente Andorra, Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, atento a Francia, Grecia, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos también, atención a Países Bajos, España, Ucrania, Reino Unido, Polonia, Portugal y muchos otros países, la mayoría europeos, se abstuvieron de votar para esta resolución del Pleno de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Eso es un doble discurso en función de derechos humanos o qué interpretación se le puede dar a esta abstención de esos países? Bueno, lo primero es reafirmar que lo que ha dicho Iñaki me parece súper correcto. Y ahora respondo a su pregunta. El gran problema lo ha dicho usted, es, por ejemplo, Francia. Francia es un país que tiene una persona al mando que ha sido el principal trabajador, digámoslo así, el factotum dentro de una empresa que es un gran banco y una multinacional judía. Esta situación, pues nada, Bélgica es el furgón de cola de Francia y los demás países están inmersos en una situación en la cual deben mucho dinero, están en números rojos con la banca internacional. ¿Qué puede usted esperar? La ONU, por desgracia, ya no es lo que era cuando en 1945 se planifica su constitución, cuando en 1947 se pone realmente en marcha. Entonces la ONU representaba países. Actualmente ya no representa países, aunque haya países allí sentados y ponga el cartelito de Francia o Alemania, Italia, el que sea, da igual, no. La ONU está en manos de entidades privadas económicas. La OMS, ahora mismo, por ejemplo, es lo más descarado dentro de la ONU. Es una organización financiada prácticamente al 100% por los laboratorios farmacéuticos internacionales. Y mi pregunta es, por si alguien no lo sabe, yo se lo pregunto a ver que lo averigüe, ¿quién son los laboratorios farmacéuticos internacionales? ¿Quiénes son los dueños? Pues esa banca internacional es la que llevamos hablando un rato. ¿Qué sucede con la UNICEF? La UNICEF es quizá la organización dentro de la ONU que mejor funciona por una sencillísima razón. Económicamente es la que puede manejarse mejor sin ese intervencionismo de las grandes multinacionales de Wall Street. Y eso es lo que hay. La ONU como tal pues va a los dictados de quien paga, porque antes la ONU la mantenían económicamente los estados.
Ahora, el 70% del conjunto de la ONU lo mantienen instituciones, lo mantienen etcétera. ¿Qué puede usted esperar? Pues lo que están haciendo. Claro. ¿Qué sucede con eso? Pues simple y llanamente que cuando toca No, ese es el votar, negocio, se pagan y se dan el vuelto ellos mismos. efectivamente, tiene usted toda la razón. Don Iñaki, me queda un minuto prácticamente. El odio hacia las comunidades musulmanas ha incrementado de manera desproporcionada, según grupos de defensa de los derechos de los musulmanes, desde el inicio de la más reciente masacre que todavía ejecuta Israel contra la franja de Gaza. Eso le permitiría incluso abrir otra investigación de las de por sí que ya tiene, pero que no hemos visto ningún resultado contundente, abrir otra investigación contra Israel. Me queda poco tiempo. Bueno, poquísimo tiempo. ONU no va a hacer eso, la ONU no va a hacer, no va a movilizar los poquísimos recursos que tiene. Está atada por deudas, como ha dicho el compañero, no está atada a toda la estructura de dominación, ¿no? Entonces no va a plantear eso. La ONU, por el tiempo que nos quede sintetizando, la ONU lo que tiene que hacer es junto a luchar con los recursos que tiene a favor del pueblo musulmán y de todos los pueblos, junto con eso tiene que autoinmolarse y tiene que empezar un proceso interno de decir claramente la verdad de que no puede cumplir los objetivos de su fundación si sigue atada al dólar, si sigue atada al euro y a las grandes transnacionales, ¿no? Y a partir de ahí esa autoinmolación tiene que dar paso simultáneamente, tiene que ir apoyada por una reflexión de todos los pueblos del mundo. Lo estamos viendo en muchos sitios. Ahora en estos momentos Occidente está aislado, el 18%, menos del 18% de la población, ese 1% que domina Occidente, está aislado primero frente al 80-82% de la población. Segundo, está en proceso de aislamiento creciente con respecto a sus propios pueblos en sus estados, y no tenemos tiempo ahora de ver por qué está sucediendo. Sí. Bueno, entonces lo que tiene que hacer la ONU es de una vez saber que su tiempo ha pasado y que debe dar paso a instituciones que realmente representen la rica complejidad cultural, social, histórica de la humanidad, y las para llegar a una forma de relaciones justas. De los pueblos. Don José Antonio, lo mismo, me queda poquitico tiempo. Y si estuviésemos hablando de otra religión, si pasara con otra religión, ¿ahí sí actuaría la justicia o tampoco? Depende. Veamos, es un problema quizá de todos los países no son iguales, ni todos los continentes son iguales, ni todas las religiones son iguales. Está muy en relación con la relación directa, y valga la redundancia, entre la religión hebraica y la religión que fuese. La religión hebraica tiene perspectivas muy diversas sobre las otras religiones. A la religión musulmana la considera una religión muy peligrosa, por lo cual va a actuar siempre con contundencia. Con otras religiones, pues puede utilizarlas para lavarse la cara y decir, bueno, esta religión ha tenido tal o cual Pero de problema. todas, utilizarlas o ejercer cierto ataque para usarlo a su favor. De todas. Efectivamente. Sí. Hacer una cortina de humo, que se dice. Es decir, utilizar a otras religiones, incluso en contra del Islam. Es una cosa que llevamos viendo desde hace quizá 30, 40 años, en los cuales se utiliza a terceros para desprestigiar al Islam. Eso también está sucediendo. Es decir, hay un ataque a una determinada religión minoritaria y se le tiene que echar la culpa a alguien. Pues es muy fácil. Hay un ataque de falsa bandera que se llama y se le echa rápidamente la culpa al Islam. Yo pienso que la ley no es igual para todos, por desgracia. Depende del país en que nos encontremos y también depende de los intereses económicos y políticos de terceros. Depende de cuál sea el trasfondo, por supuesto. Efectivamente. Yo entiendo que quizá el Islam es una de las religiones peor valoradas y más atacadas ante cualquier problema judicial dentro de Europa y de América. Pues así como están las cosas, señores. Lamentablemente se nos termina el tiempo. A los dos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos falta tiempo todavía. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.
Porque hay derechos diferentes para una minoría en un país y privilegios para las mayorías. Y eso aplica incluso para todo tipo de derechos, aplica para las creencias, aplica para las tradiciones, aplica para las costumbres. Históricamente las minorías han sido excluidas. Desde hace 2 años, Naciones Unidas estableció el 15 de marzo como el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. ¿Se demoró el organismo en hacerlo? Nos preguntamos, no lo sabemos, parece que sí, todo apunta a que sí se demoró y se demoró muchísimo. Pero de lo que sí estamos completamente seguros es que los gobiernos en Occidente se están demorando mucho, muchísimo, parece que a propósito, para perseguir este delito de odio, para perseguir la islamofobia. Gracias por acompañarnos. Mañana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, gana su 5ª elección, gobernará un sexenio más y promete la construcción de una Rusia más fuerte. Hasta la próxima.